Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo muy interesante para el mundo empresarial y sobre todo para los abogados y consejeros de empresa. No te despegues, que el tema de hoy es protocolo familiar. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, CEDE. De nueva cuenta tengo acompañado de un experto en materia de gobierno corporativo para hablar de una figura muy utilizable, muy funcional, que hoy ya se adoptó en el Código de Principios y Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo. Y bueno, primero presento a nuestro invitado, Alejandro Guerrero Bautista. Bienvenido, hermanito. Gracias, la verdad que muchas gracias. Ya hasta segunda me da gusto que estemos con esos temas y entre entrevista como platicamos. Sí, claro. Entonces, es que es un tema que da para mucho, tema muy interesante, y agradezco nuevamente la invitación. No, al contrario, la verdad que así como te estoy disfrutando las previas y se verá que también disfruto las oficiales como estamos ahorita, pues espero que sigamos más, Alex. La verdad que sean muchos más. Hay mucho que compartir, mucho que transmitir, que debatir, o sea, razonar, o sea, da para todo. Pues bien, Alex, ahora vamos a entrar a este tema que pudo hacer una embarradita. Sí, claro, tiempo, pues después regresaremos con esa mejor práctica 81 a analizarla con más tiempo, y si no, un curso nos aventamos. Vamos a hablar de lo que es el protocolo familiar. Estadísticamente lo platicamos, sabemos que las MIPYMES pues son las principales movedoras de la economía en cualquier país en el mundo. Y sabemos que de esas, pues la mayoría está conformada por familias. Uh-huh. Entonces, por ende, pues es muy importante regular a la familia. Correcto. Entonces, vamos a ver, si pudieras empezar a hablar del contexto de qué es, función, los órganos o los agentes participantes, y para empezar a estructurar para transmitir en este Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el protocolo familiar es, al final de cuentas, y varias definiciones de autores de libros, y también que he ido forjando una opinión propia, es un acuerdo entre socios familiares para dirigir la empresa y buscar su permanencia o trascendencia. Uh-huh. Entonces, prácticamente, como su nombre dice, protocolo familiar es el acuerdo entre socios, pero socios familiares. ¿Y a qué me refiero con socios familiares? Uh-huh. Hay familiares patrimoniales y no patrimoniales. Y de aquí otra vez, ¿cuáles son los patrimoniales? Uh-huh. Hablando de los patrimoniales, son los socios, miembros de la familia, que tienen acciones dentro de una empresa. Y voy a hablar de acciones porque el tema más general o más común es una sociedad anónima en sus subtipos, que es lo que representa o constituyen la mayoría de las empresas en México. Sí, ahorita pues, metemos a partes sociales y todo, pues tenemos que, vamos a la especialidad que dice para la sociedad de responsabilidad limitada. Creo que lo más flexible para ahorita esta entrevista. Sí, vamos a dejar un tema general. Acciones. Entonces hablamos que el socio accionista son todos los miembros de una familia. Papá, mamá y dos hijos. Dos hijos, ¿no? Exactamente. Empezando, teniendo como referencia que la empresa acaba de empezar unos 10, 15 años, que papá la fundó. Gracias a Dios le ha ido muy bien, pues puso de accionista a mamá. Ya los hijos fueron creciendo, ya tienen 20 y tantos, los mete a la sociedad como accionistas, entonces ya se convierte en una empresa 100% familiar. Ojo, hay empresas familiares, se le va a considerar empresa familiar al grupo familiar que tenga el control de la empresa. Hay casos que de algunas marcas o empresas muy grandes aquí en México que cotizan en bolsa y realmente la familia Pérez tiene el 30% de las acciones, pero son 30% de las acciones de control. Ya eso lo veremos en otro tema. El alcance de ese control. Exactamente, de qué es ese control. Pero bueno, retomando la pregunta, cierro con esta, que es un acuerdo entre socios accionistas, miembros de una sola familia, y que son patrimoniales, es decir, que son propietarios de las acciones de esa sociedad o empresa como tal. Ok, entonces estás diciendo un acuerdo. Vamos a empezarle a dar forma a ese acuerdo. Porque de repente es, oye, ¿qué tan vinculatorio, qué tanto puedo obligar a que mi hermano lo respete o que mi papá cumpla, a que impida que entren esos nuevos terceros que son los yernos y las nueras, o regular su entrada, la siguiente generación? Entonces hay preocupaciones legítimas.
¿Cómo instrumentas esto? ¿En qué lo plasmas y qué peso tiene, Juri? Tú como también experto litigante. Esa es una excelente pregunta porque hemos llegado con algunos empresarios que tienen esta duda, ¿no? Justo eso. Oye, a ver, ¿qué es el protocolo? Ya empecé a explicar jurídicamente, al ratito hablaremos del contenido, pero te dicen, ¿y qué alcance, fuerza tiene? ¿Qué acuerdos hay? Porque algunos creen que es nada más un acuerdo moral. No. Para mí hay 3 tipos de acuerdos dentro del protocolo familiar. Primero, los acuerdos verbales. Es decir, vámonos poniendo en sintonía todos. Vámonos poniendo de acuerdo para estar de acuerdo. ¿Sí? Sí, así es. Entonces ok, ya estamos aquí los miembros de la familia, verbalmente nos ponemos de acuerdo porque queremos un protocolo, perfecto. Entonces, esos acuerdos verbales empiezan a tomar forma. Y empiezan a tomar forma en un convenio, acuerdo, ahorita no hablamos de temas legales, que empieza a ponerlo por escrito. Porque es muy diferente lo que acordamos de palabra, lo que yo entendí, tú entendiste y Juan entendió, a cuando ya lo ven redactado en papel. Entonces ya no es lo mismo. A ver, no, eso no habíamos quedado. No, claro que sí. Entonces, este acuerdo verbal tiene su reto, transmitirlo en papel. Entonces ya empieza a diseñar esos acuerdos en papel, que le vamos a llamar protocolo familiar, y de aquí viene como una separación. ¿Qué acuerdos familiares vamos a llevar a un cumplimiento legal? Ok, entonces estamos hablando que lo vas a plasmar en un papel. ¿Que alguna formalidad? O sea, de las formalidades que tú sí, quieres. El convenio, contrato tradicional que conocemos, que es darle la forma, y ya de ahí podemos ver cuáles van a ser vinculatorios y cuáles no. ¿Y a qué me refiero con vinculatorios? ¿Cuáles van a ser de una fuerza legal apegados a una ley? Que pueden ser a través de un fideicomiso, a través de la modificación de los estatutos de la sociedad o las sociedades que tengan, la creación de una sociedad tenedora de acciones, los convenios o contratos también de tutores como tal. O sea, porque ¿quién va a ser nuestro tutor? Poderes, contratos de mutuos. O sea, hay muchas formas de un protocolo familiar. Por eso ya, primero lo ponemos en papel, darle esa fuerza y alcance. Porque hay acuerdos que no se van a poner jurídicamente. Ahora sí, acuerdos morales. ¿Y a qué me refiero con acuerdos morales? Oye, pues nada más van a poder trabajar en la empresa si cursan una carrera en otro país. O 5 años de experiencia en otra empresa. Estos acuerdos también no los puedes poner de manera vinculatoria porque ya es como, ¿cómo se llama? Prohibir la libertad de trabajo, un tema que no puedes hacer en México. O casos extremos, ¿no? De que tienen un avión privado. ¿Cómo van a usar ese avión? ¿Si es para la empresa o es para un tema personal? Porque aquí hay un tema, el patrimonio suele confundirse. Si bien es cierto que está a nombre de la empresa, es para puro beneficio personal. Por cuestiones fiscales, estrategias. Tú eres el experto, o préstanos el avión también, ¿no? Sí, claro. Tú eres el experto, entonces, más que nada, tú comprendes mejor que yo y que muchísimos de nuestros colegas que nos dedicamos al tema de empresas familiares y gobierno corporativo, esta mezcla de patrimonios que a lo mejor moralmente lo tienen bien distinguido, pero jurídicamente es un solo patrimonio. Sí, exactamente, que eso está interesante, ¿verdad? Esa división, porque inclusive el código del principio y mejores prácticas de gobierno corporativo también te dice que los activos de la empresa sean empleados para los fines de la empresa. Correcto. Y las decisiones en la empresa familiar es buscar la conveniencia financiera, fiscal, como lo acabas de apuntar. Por eso ya viene a ser una distorsión de práctica y financiera, que al rato cuando quieres vender la empresa, pero quita el avión porque eso es personal. ¿Y cómo lo quito, señor? Si ya tenemos que enajenarlo y ya se detonan otros problemas. Entonces, desde el inicio, esa separación que está sugiriendo es bien importante porque el día de mañana viene cualquier cambio toral o estructural del grupo o de las empresas y empieza a haber costos innecesarios. Y ese es un temazo, por eso hablaba de 3 tipos de acuerdos. El primer acuerdo verbal, ahí viene. ¿Vamos a dejar el avión en la empresa o ya lo sacamos? Sacarlo ya genera un impacto en la empresa también. Sí, claro. ¿Qué vamos a dejar en la pancita de la empresa? Porque queremos dejar una empresa atractiva para mayor inversión. El gobierno corporativo lo que nos da
es que uno de sus beneficios es ser atractivo para inversión, ¿no? Sí, fondos privados, fondos de inversión es lo que estamos Entonces, buscando. las reglas de la operación del negocio familiar son muy diferentes a las reglas que tengan como familia. Entonces, tienen que poder separarlas. Inclusive en los protocolos se implementa un consejo de familia, que no es legal. No es legal. Eso, ahí sí es un tema más moral, porque los problemas de la familia evidentemente se llevan a la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos para frenar o atender esos problemas de familia que no deben de saber en los pasillos? Claro. El director, el gerente, nadie debe saber esos problemas familiares. Ahora, Alex, el tema, ahorita me quedé meditando. Hablaste de algo muy importante. Se pone en un papel, es decir, una especie de contrato privado, lo voy a decir de manera muy genérica, y pues tú lo entrelazas, esos principios plasmados, esos acuerdos, lo que corresponde a los estatutos, a través de fideicomisos que cada uno mueve, inclusive hasta en los testamentos. Correcto. Entonces se puede decir que es una especie de un marco jurídico familiar que va a regular esa relación. Simplemente lo van a firmar y pues son empresas de alto valor. ¿Alguna recomendación o algún protocolo? Hay países donde se tienen que inscribir. Sí, aquí países muy avanzados en estas cuestiones, y sobre todo de habla hispana o de la naturaleza de nuestro derecho en México. España tiene mucha regulación, tiene muchos temas del tema familiar. Aquí en México la recomendación es pues firmar este protocolo, digamos, libro general de la familia, todos los miembros de la familia, inclusive algunos lo ponen notarial como para darle mayor formalidad. Uh-huh. Pero recordemos que ahí todavía hay cosas que son vinculantes y no son vinculantes. Pero es como la constitución de la familia, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Entonces ahí viene la historia, el ADN, o sea, hay que involucrar a la familia porque ya hay generaciones que les toca disfrutar de estos beneficios, riqueza que ha generado el abuelo, el papá, mucho más cómodo. Pero es muy importante, y eso lo transmito a todos los empresarios, oye, que sepan que yo me raspé las rodillas, o sea, que le eché duro, que caímos, despegamos otra vez. Entonces, toda una historia de la familia. Posterior a eso, ya darle todas las formalidades legales. Sacar lo que va a los estatutos, a convenios entre accionistas, ahora sí, 100% legales sobre tipos de clases, formas de transmitir, que las acciones, el hijo no las puede dar en garantía y debe de venir en estatutos, que las acciones, ejemplos o preguntas muy comunes que hacen los empresarios que tocamos hace rato, es, oye, ¿qué pasa si tengo 3 hijas y pues mis hijas no trabajan y nada más los yernos? ¿Los meto a la empresa? ¿No los meto a la empresa? Luego, ¿qué pasa? Porque hay condiciones que, pues, algunas desafortunadas enfermedades terminales, cuando va a fallecer mi hija. Justo un poco lo que preguntó hace rato. Pues hay recomendaciones de liquídale las acciones y no las aceptes a la empresa, o herédalas al nieto. Y el tutor es el papá, o viceversa. O sea, hay muchos casos concretos, pero todo ese tipo de acuerdos ya los llevamos a la asamblea por medio de estatutos, al tema de fideicomisos, como el fideicomiso testamentario, el que alineen, porque es otra pregunta, bien común. ¿Qué prevalece más, el testamento o lo que viene en estatutos? Porque puede haber casos contradictorios. Así es. Que ya modifiqué mis estatutos o el pacto social, y que luego a los 3 años cambió todo el ecosistema familiar. A lo mejor crear otra familia, divorcio, más hijos, cambio mi testamento, pero no puedo cambiar los estatutos porque pues necesito mayoría. ¿Qué pasa? Entonces, esas reglas también se ponen. Interesante es el que supuesto. De que, oye, pues no, se tiene que respetar el pacto, el contrato social, etcétera, y si viene alguien que heredó las acciones, se le liquida. No estamos negándole el derecho a su herencia como tal, pero sí a la participación, porque funciona. El accionista desde antes otorgó su voluntad, el animus societatis, de poder, de que si algo pasaba y fuera contradictorio lo que viene en el estatuto, se liquidan las acciones, por citarte algunos ejemplos. Sí, entonces son esos mecanismos que tenemos que llevar a temas vinculatorios para que estas reglas se sigan respetando, y son reglas que buscan la permanencia de la empresa.
que buscan que los nietos, los hijos y nietos puedan seguir disfrutando de este patrimonio o creciéndolo, o en un caso de emergencia queremos vender, ¿está preparada también la empresa? ¿Qué vamos a vender? Fíjate, lo interesante es que, igual que la entrevista anterior, nos diríamos horas. Ahora ya nomás para ir cerrando, Alex, es que es interesantísimo. Los principales apartados, yo no detallemos todos, cuáles son ya dijiste algunos ahorita con los supuestos, pero algún otro más que nos puedas decir de la importancia del protocolo familiar. De un protocolo, vamos a hablar de algunos puntos generales que debe tener. Recomendable tener la historia de la familia, documentarla. ¿Cuáles son los principios que rigen a la familia? Porque sobre eso, pues vamos a ver, oye, pues en esta familia la responsabilidad es súper importante. ¿Qué valores distinguen a la familia? A la hora de resolver problemas son importantes para tomar la posición. Posteriormente a eso es el tema de asambleas, de las sociedades, cómo se van a llevar a cabo, cómo van a integrar un consejo de administración con base a un gobierno corporativo, también puntos de solución de controversias. Nos vamos a ir a un arbitraje, vamos a ir a juicio, vamos a... la integración del consejo de familia, qué fuerza debe tener, y luego reglas ya más detalladas. ¿Qué pasa con los miembros familiares no patrimoniales? ¿Van a trabajar en la empresa? ¿No van a trabajar en la empresa? El tío, el primo, porque en algunas empresas ha pasado que el no patrimonial, el apellido Pérez, dice, no, pues yo soy un Pérez, y te empieza a generar un ambiente medio tenso en la empresa. Y empieza a generar una afectación inclusive aparte de la organización, hasta reputacional. Claro, porque, no, pues yo soy un Pérez, mi tío es el mero mero. Ya había una línea de crédito, me lo chuto y ya estoy quemando, no afectando legalmente, pero sí quemando el apellido que implica a la familia. Otro tema importante, para ir cerrando, es atención a emergencias familiares. Y, Rosito, ¿cómo va? Secuestros, enfermedades terminales, discapacidades, ¿qué va a pasar con el patrimonio de ese miembro familiar? Y otro tema trascendental, la sucesión de la silla. Híjole, pues ¿quién la va a querer? Va a decir el mayor, no, pues yo, porque yo soy el mayor. No, espérate, a ver, ¿está capacitado? La empresa necesita ahorita un líder autoritario, un líder coaching. O sea, tenemos que analizar todos esos aspectos. Y si no lo hay, ¿cómo entregar para el tema de la empresa, no para la familia, obviamente? ¿Cómo la familia tiene que abrirse para que entre un tercero ajeno? Correcto. Estés preparado para eso. Entonces son esos puntos generales, y hay más, ¿no? Pero son como ahorita los básicos que se me vienen, que deben de estar en un protocolo. Sí, es interesante, hay que ver esa mejor práctica porque recomienda los apartados principales de esta práctica 81 del nuevo código, que vale la pena. Y pues les aseguro, aquí comprometo aquí nuestro invitado, vamos a tener que hablar un poco más, yo creo que los apartados con algunos, pues vamos llamando con casos, ¿no? En tal supuesto. Casos prácticos, sí. Sí, lo podemos llevar. Y hay muchos muy interesantes que vale la pena exponer. Me queda claro, de estarte escuchando previo y ahorita digo, no, tenemos que hacer más. O sea, esto no, que fue un detalle para ustedes de que, trae mucha carnita. Que vamos a empezar con esto. Apenas está oliendo el caso, aún no hemos probado la carnita. Es correcto. Pues Alex, Adrián, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. No, emocionado, la verdad me agrada ver cómo van creciendo ustedes profesionalmente. Muchas gracias. Mis alumnos, cómo crecen. Y pues compartir y tratar de pues, ser desinteresados. Yo siempre he dicho, el conocimiento no deja de ser conocimiento cuando no lo compartes, y pues qué bueno que también tengas esa mentalidad. Te observo y hacer muchas cosas, Alex. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer el cierre. Bien, pues con esto nos terminamos, así que pues, ya está comprometido. Lo único que puedo decir, síganos en redes sociales, si no, vamos por ustedes. Nos vemos a la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.